Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a hablarte sobre el hambre emocional. Seguro que lo estás escuchando un montón ahora porque está como de moda, ¿no? Igual que todo esto del healthy, las emociones y tal. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el hambre emocional? ¿De qué va todo esto? ¿Esto es una moda? ¿Es un rollo patatero que nos están contando ahora? ¿O qué es lo que pasa? Pues nada de eso, no es ningún rollo patatero, yo la he sufrido hace muchos años, no sabía que la estaba sufriendo, no se hablaba tanto de este tema. De hecho, en ese entonces solo se hablaba de lo que es la anorexia y la bulimia, pero no se hablaba del trastorno por atracón, que era lo que yo estaba padeciendo en ese entonces. Hubo un proceso hasta que yo llegué a ese punto de darme atracones, de compensar con la comida y demás. Y no quiere decir que empecé a sufrir hambre emocional cuando estaba en ese momento de atracones, sino que eso ya lo estaba padeciendo mucho antes, lo que pasa es que yo no era consciente. Cosas tan normales, pues como, bueno, normales, que a mí me parecían normales, como por ejemplo ir a comer con amigos y que si alguno o alguna no se terminaba su plato, pues yo comerme lo que había sobrado. En el caso, por ejemplo, cuando operaron a mi padre, que no quería comer, me quedó muy marcado. Yo me comí la comida que había ahí en el hospital porque él no la quería, pese a que a lo mejor yo ya había comido antes, hacía un rato. En el instituto recuerdo que siempre había como la coña de que yo siempre me comía los bocadillos de los compañeros que no querían comerse el bocadillo ese día porque no les gustaba lo que les había tocado o lo que fuera, o lo que no tenían más hambre. Cosas de este tipo y en plan comentarios del tipo pues cómo comes, dónde metes todo eso, ¿no? Porque en ese entonces yo me mantenía más o menos delgada, tenía pues yo qué sé, tendría unos 15 años o por ahí, era la etapa de la adolescencia. Y claro, al principio pues no había problema, ¿no? Yo comía, me sentía bien en ese entonces, no habían atracones o si los había yo tampoco era consciente, para mí era pues comer hasta reventar pero que tampoco le veía nada más de nada del otro mundo, ¿no? Luego volví al día siguiente, día normal y se acabó. Pues bien, cuando ya empecé a hacer ese cambio de la adolescencia, empecé a preocuparme por el cuerpo, vi que mi cuerpo pues ya no era lo mismo, yo me tomaba unas meriendas que no tenían para nada, no tenían nada de sano, yo me gastaba pues en ese entonces eran 500 pesetas, que en ese entonces era una pasta por la tarde, me comía yo mis pedazos de bolsas pues con todo, con pollería, con chocolatinas, incluso alguna chuchería, aunque no era mucho de chuches, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Pues batidos de chocolate, zumos, en fin, lo que supongo que seguramente tú has comido alguna vez o seguramente sigues comiendo. Cuando empecé a cuidarme un poco de la alimentación y quise como hacer restricciones, ahí empezó a desatarse como toda esa ansiedad, ¿no? Pero no quiere decir que el problema empezó ahí, sino que el problema ya estaba antes. Lo que pasa es que yo no lo sabía y no se hablaba de esto tampoco. Pues bien, empecé con ese tipo de dietas, en el blog te explico mi historia con más detalle, toda por si la quieres ver, porque aquí no quiero ocupar todo el vídeo para esto, pero bueno, básicamente decirte que yo pasé por ese punto, que no era consciente en ese momento y que el hambre emocional es un tipo de hambre que todos la hemos sufrido alguna vez. No te conozco, no sé tu historia, pero sé que la has sufrido alguna vez porque nosotros utilizamos el acto de comer como un placer más que como una necesidad. Hemos llegado en un punto en el que la sociedad ha evolucionado tanto, han cambiado tanto nuestra forma de vivir, tenemos acceso a la comida en todo momento y utilizamos la comida como más que como una nutrición, sino como un acto de darnos ese placer y ese momento de disfrutar, porque seguramente te ha pasado más de una vez de tener a lo mejor verduras, carne y yo qué sé, pescado a la plancha o al horno y a lo mejor preferir comerte pues un plato de pasta, una pizza, un bocadillo con embutido o lo que sea. Esto viene derivado también por nuestras emociones y también por muchos actos en nuestra vida diaria que desencadenan pues ese tipo de patrones. Lo que pasa que eso es bastante más extenso de explicar. Pero bueno, quédate con la idea de que tú también has sufrido hambre emocional. ¿Quién no ha comido cuando se sentía aburrido?
¿Quién no ha picoteado algo por la noche cuando realmente no sentía hambre o has comido hasta reventar, hasta los topes, sobre todo en Navidades, que vamos a hacer muchas comidas y muchas cenas? Y utilizamos la comida también como un acto de celebración porque es algo que nos viene de nuestra historia. Si te fijas, en cualquier acto, todo sea pues un cumpleaños, un bautizo, una boda, una celebración de que, yo qué sé, de que te has sacado el carnet, de que has aprobado un examen, de que has cumplido un año de aniversario pues con tu pareja, o simplemente que quedas un viernes por la noche o un sábado por la noche con unos amigos, con unas amigas para pasar un buen rato, siempre, siempre, siempre o prácticamente casi siempre va a haber algo de comida de por medio o unas copas o unos snacks o cualquier tipo de historia. Y parece a veces que como que si no tenemos comida, ese tipo de acto que estamos haciendo como que le falta algo, como que no tiene, le falta vidilla, algo nos falta aquí, ¿no? Como que todo sabe mejor siempre pues con una cervecita en la mano y unas patatitas para picotear o cualquier tipo de historia. Esto quiero que lo tengas presente porque como parece algo tan normal y que lo hacemos de forma tan habitual, como que no le damos importancia. Y si realmente quieres tratar este problema y quieres aprender a identificar qué cosas no estás haciendo bien, quiero que tengas, pues, que tengas esto en mente y que entiendas que esto realmente es así. O sea, que se da en todos los sitios que lo utilizamos. No es que esté mal celebrar y comer al mismo tiempo, pero bueno, tenemos que ser conscientes de hasta qué punto nosotros estamos controlando esa situación o nos está controlando la situación a nosotros. Por eso siempre te pregunto si tú eliges tus alimentos o son tus alimentos los que te están eligiendo a ti. Porque puede ser que tú estés pensando, no, no, es que yo me quiero comer ese plato de pasta o yo me quiero comer ese bocadillo, me quiero comer esas bravas. Vale, no te digo que no quieras, sí, lo quieres comer, pero ¿por qué quieres comer eso realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Eso me recuerda a una historia que viví hace poco con una de mis clientas, una de las consultorías en las que ella me comentaba que por las noches para ella era como algo obligatorio el tomarse un chocolate caliente antes de acostarse. Entonces yo le preguntaba qué significaba ese chocolate caliente para ella, porque ella me decía que no podía pasar ningún día sin tomar nada de azúcar. Cuando ella empezó conmigo, pues tomaba azúcar por la mañana, porque se tomaba un café con leche, con un poquito de azúcar, después tomaba unas tostadas con mantequilla y con mermelada, después a media mañana se tomaba otro café con leche y con azúcar, creo que por la tarde también se tomaba otro y por la noche se tomaba el chocolate antes de acostarse. Entonces yo ahí rápidamente vi que había una asociación de ese chocolate y que había una historia detrás. Por eso le pregunté que qué significaba el chocolate para ella, porque hasta el momento llevábamos trabajando pues no sé si unos 5 meses o una cosa así, habíamos conseguido eliminar pues la mayor parte del azúcar del día. Habíamos eliminado todos los cafés, los habíamos sustituido por otras opciones más sanas, ya no tomaba esas tostadas con esa mantequilla y esa mermelada, pero me decía que por la noche seguía necesitando tomar ese chocolate caliente a pesar de que ella ya estaba consumiendo azúcar durante el día en formas naturales como por ejemplo la fruta y además estaba consumiendo bastante cantidad, con lo cual yo consideraba que el problema no era que el cuerpo necesitase algo de glucosa, sino que ahí podían ser dos cosas. Una, que estuviese muy cansada por la noche, porque una de las formas que tiene el cuerpo de decirnos que necesita energía cuando está cansado es con el alimento, ¿no? Para que, sobre todo alimentos dulces, para que le demos algo de energía, o con carbohidratos que también se van a convertir en azúcar cuando el cuerpo hace pues, ese proceso de metabolización. Pero yo sentía que había una historia detrás, ¿no? Nosotros estábamos hablando y yo sentía que había una historia detrás de ese chocolate. Pues bien, al final me acabó contando que ese chocolate para ella significaba pues como una rutina normal que se había dado siempre en su vida y como que era lo habitual, lo que siempre se hacía. Me contó que de pequeña tomaba ese chocolate por las noches, pero es que además cuando se fue a estudiar a la universidad con las compañeras que tenía de facultad tenían el hábito de tomar siempre un chocolate todas juntas caliente antes de acostarse. Y ahora mismo
justo en el trabajo, ella en el que trabaja, que ella es médico, se juntaban todos los médicos en el turno de la noche y se tomaban un chocolate todos juntos. Entonces a todo esto yo le pregunté que qué significaba para ella ese momento, porque eso realmente estaba evocando un tipo de emociones que después pues que se quedan impregnadas en nosotros y que nos hacen tomar acciones sin darnos cuenta. De hecho, ten en cuenta que el 95% de las acciones que nosotros vamos tomando durante el día se dice que no las tomamos de forma consciente, sino que es algo que ya tenemos interiorizado de forma subconsciente, inconsciente, y que lo vamos haciendo prácticamente sin darnos cuenta. Entonces, yo le preguntaba que qué significaba para ella eso, qué significaba pues tomarse ese chocolate, ¿no? Y yo le planteaba todo de esta forma. Fíjate que ese momento de tomaros el chocolate es un momento de compartir. Es un momento también de recogerse, porque no le apetece al mediodía ni por la mañana, le apetece por la noche, como que ya se ha terminado toda la jornada, se acuesta, termina de cenar, perdón, se va a acostar y tiene ese momento de sentirse como recogida antes de irse a dormir. Te cuento esta historia y esta anécdota que la puedes ver como algo sin ningún tipo de significado. Puede ser que estés de acuerdo conmigo, que no estés de acuerdo, pero te aseguro que ahí detrás hay un componente emocional. Lo que pasa es que ella no era consciente de eso. Por eso lo que hacemos es analizar las situaciones y ponerles cara y ojos para que tú puedas identificar y en ese momento aprendas a saber por qué te estás sintiendo así, qué necesitas. Aquí hay dos cosas muy claras, que por un lado el cuerpo te puede pedir algo, pero por otro lado también te lo puede pedir la mente. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertos alimentos que son bastante adictivos, uno de ellos es el azúcar, que supongo que ya lo sabrás. Si no lo sabes, pásate por mi blog porque ahí te explico realmente pues, con más detalle cómo va todo el tema del azúcar, cómo lo procesamos, qué significa el azúcar en nuestra vida, cómo nos afecta. Pero el azúcar es súper, súper, súper adictivo, es mucho más adictivo que las drogas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, uno de los componentes que también puede hacer que a ti te apetezca tomar ese dulce por la noche o después de comer, que son cosas bastante comunes, pues por un lado puede ser esa adicción, ¿no? De que hayamos tomado azúcar con anterioridad y nos crea un pico de insulina y después el cuerpo, pues al hacer el bajón de azúcar, nos vuelve a pedir para subir arriba y para estar pues con la energía otra vez a tope. Pero bueno, este es otro tema. Yo lo que quiero que te quedes es con que aprendas a identificar cuándo estás sintiendo hambre de verdad y cuándo no la estás sintiendo de verdad. Entonces tienes que tener varias cosas claras. Primero, por un lado, es súper importante el descanso, que estés descansando bien. Después, por otro lado, el tipo de alimentación que estés llevando, porque eso va a afectar a tu flora intestinal y la flora intestinal a su vez también va a afectar a las emociones. Y esas emociones al mismo tiempo es como que afectan a la flora intestinal, con lo cual nos vamos como retroalimentando y podemos entrar en una espiral. Por eso es súper importante que al principio pues hagamos como una limpieza. No estoy hablando de hacer una dieta extrema, pero hacer una limpieza, poner orden y darle al cuerpo los alimentos que necesitamos en ese momento para cambiar nuestra flora. Más o menos en unos 5 días de hacer un cambio completo de la alimentación, se sabe que ya la flora intestinal empieza a cambiar, ¿vale? Entonces eso también va a afectar a nuestras emociones. Por eso las personas que nos cuidamos y que comemos tan sano decimos que nos sentimos tan bien, que comer sano nos ayuda a sentirnos bien, aparte de hacer ejercicio y otra serie de acciones que vamos haciendo durante el día. Pero ten en cuenta esto, llevar una alimentación no equilibrada en el sentido que a veces la entendemos, que decimos alimentación equilibrada de comer un poco de todo, ¿no? No, si como verdura, como fruta, como pescado y una vez de vez en cuando como algo de embutido y por los fines de semana me tomo un par de copas, me como una pizza y después pico unas patatas. Entonces esa alimentación ya no es una alimentación equilibrada. Sí que es verdad que estás comiendo de todo, pero no estás comiendo de todo lo que necesita tu flora intestinal. Y para esto también tienes que tener en cuenta que cada caso es distinto,
que quizás puede ser que tú necesites carne y que otra persona no la necesite. Bueno, y así con un montón de cosas, no me quiero ir por las ramas mucho. Pero descanso, flora intestinal cuidada a través de una alimentación que sea equilibrada y luego pues trabajar, estos serían los 3 puntos principales, trabajar las emociones también. Esto es un trabajo bastante más tedioso que requiere pues cosas con mayor profundidad, pero una de las herramientas que yo recomiendo mucho y que utilizo con mis clientes es el diario, escribir en un diario, sobre todo pues por las mañanas al despertar es cuando más lo recomiendo porque eso te va a ayudar a saber qué es lo que hay en tu mente, ¿no? Nada más despertarte, pero puedes escribir a cualquier hora y a cualquier momento del día. De hecho, también te aconsejo que cuando tú sientas que estás teniendo esa ansiedad o que te sientes mal o que tienes unas emociones que te están invitando pues, a un nerviosismo y a comer dulces o algo que te llene ese vacío, que te pongas a escribir. Porque la escritura es súper poderosa, es muy terapéutica y te va a ayudar a ponerle palabras a lo que estás sintiendo en ese momento. Pero bueno, aparte de esto, tendrás que hacer un trabajo más completo. Y el cuarto punto, te he dicho 3, pero hay un cuarto punto, es el hacer ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda a regular todo el cuerpo, a canalizar todo, también nos ayuda a trabajar nuestras emociones físicamente. En el artículo que tienes, te lo voy a dejar aquí abajo, en el blog, ahí te explico con más detalle pues, qué tipo de entrenamientos te pueden venir bien. Ten en cuenta que cada entrenamiento es distinto y que dependiendo de la emoción que tú estés sintiendo en ese momento te va a venir mejor un tipo de entrenamiento u otro. No es lo mismo hacer un entrenamiento, bueno, no lo quiero llamar entrenamiento, pero no es lo mismo hacer prácticas de yoga que hacer boxeo, que hacer running o que irte al gimnasio o irte en bicicleta con unos amigos. Cada situación, cada entreno te va a ayudar a drenar un tipo de emoción y también dependiendo de dónde lo hagas, en qué momento del día lo hagas, porque también es distinto hacer un entrenamiento HIIT, por ejemplo, por la mañana que hacerlo por la noche y bueno, y así con todo, ¿no? No me quiero ir mucho más con este vídeo en hacerlo mucho más extenso. Te puedes suscribir en la newsletter porque seguiremos hablando de este tema con más detalle. Si tienes alguna pregunta o algo que te haya quedado ahí o que creas que no te he explicado en este vídeo o que no aparece en el artículo del blog, me lo puedes dejar aquí abajo en comentarios o también me lo puedes dejar en los comentarios del blog o en Instagram o donde quieras. Y así iremos poniendo un poco de ideas en común, iremos aprendiendo un poco entre todos, pero bueno, quiero que te quedes con la idea de que no tienes por qué vivir toda la vida con esa ansiedad con la comida. No te tienes que sentir atrapada. Yo cuando viví mi historia pensé que iba a ser así toda la vida. No me veía capaz de dejar de comer chocolate en ningún momento. Controlaba las horas que comía a todas horas, cuánto tiempo me faltaba para comer. Llegó un punto en el que ni siquiera diferenciaba lo que era hambre real de lo que no era. O sea, era tal la obsesión que sentía y ahora ha llegado un momento en el que estoy haciendo pues ayunos intermitentes, muchas veces no como porque realmente no me apetece y el cuerpo no me lo pide. Y esto es uno de los motivos por los cuales tampoco recomiendo las dietas. Piensa que una dieta va a agravar este tipo de problemas y de situaciones. No necesitas ningún batido que te ayude a cortar el hambre. No necesitas inflarte a manzanas, por ejemplo, como hacía yo, o infusiones. Yo estaba todo el día con infusiones, con sacarina y cosas de estas que ahora no las recomiendo para nada, pero bueno, son cosas que hice antes de empezar a estudiar todo lo que estudié y todo lo que estoy haciendo ahora. Pasé por esos procesos, lo cual tampoco es que me arrepienta porque eso me ha permitido pues, poder ayudarte y saber cómo te estás sintiendo y te aseguro que no hay ni pastilla, ni batido, ni producto milagro que te ayude a tratar este problema. El origen de todo es trabajar en tu interior, ver por qué te estás sintiendo así y ponerte manos a la obra encajando las piezas que necesitas ahora mismo para empezar a mover ficha. Porque si no lo haces ahora vas a estar toda la vida igual. Así que te doy muchos ánimos, que hagas lo que tengas que hacer, que reflexiones sobre todo esto que estamos hablando hoy y nada más, que si necesitas cualquier cosa, pues que aquí me tienes.
Nos vemos en la newsletter, te espero con más contenido, puedes suscribirte en www.cristinaraya.com. Te mando un beso.